Hola amigos de Ami Yandy, les saludamos con muchísimo cariño como siempre. Yo soy Dani, mi esposita, Miss Nat. y hoy les tenemos un testimonio padrísimo, así que no te vayas, quédate hasta el final porque este testimonio te va a súper encantar, ¿verdad? Te Sí? va a sorprender. La verdad es que nos gusta mucho compartir estos testimonios contigo porque sabemos que así, o sea, nos edificamos, ¿no? La fe viene por el oír, y cuando tú escuchas lo que Dios hace con otra gente y por escuchar la palabra, que también dentro del testimonio vamos viendo versículos, no, pues está padrísimo. Deseamos de verdad, y es nuestra oración, que Dios hable a tu vida, que conozcas a este Dios que sigue haciendo milagros, este Dios poderoso, a nuestro Dios único y verdadero. Bueno, y queremos presentarles a un amigo del Salvador que con toda su familia pues aman a Dios, sirven a Dios. Y bueno, pues te presentamos a Eliseo. Eliseo, bienvenido Eliseo. Gracias. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto volverte a ver. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Gracias por darme esta oportunidad de poder hablar sobre lo que pasó en mi vida. Gracias. Amén. Pues, amén. Amigos, les vamos a platicar que Eliseo nos platicó su testimonio y nos quedamos impactadísimos y dijimos, tienes que platicárselo a todos nuestros amigos. Y yo nada más por darles así una probadita, él vio al Señor muchas veces en su vida y él dice, nunca más en mi vida me he sentido solo, pero ¿quién mejor como él para que nos lo platique? Así que, mi queridísimo Eliseo, platícanos lo que ha hecho el Señor en tu vida, por favor. Cuéntanos, ¿cómo empezó esta travesía, este milagro, este encuentro con Dios? Cuéntanos. Bueno, sí. Antes que nada, mi nombre es Eliseo Turcios. Gracias a Dios. Llevo un nombre de profeta, ¿verdad? Gracias a Dios que pues me permitió nacer en una iglesia, en una familia cristiana. Pues por eso mi nombre. Yo llegué aquí pues como en el 2005 a Estados Unidos más o menos. Y en el trabajo que tengo, en el trabajo en el que estoy hasta en la actualidad, en aquel tiempo yo era instalador. Pues en ese trabajo tuve un accidente bastante grande de verdad. Ahí en un día parecía que todo comenzaba a salir mal, parecía que las cosas me comenzaban a salir mal desde el principio, desde el inicio del día. Una de las conexiones de electricidad de la cocina, mi esposa me dice, esto no hay energía acá, aquí no hay energía, no puedo cocinar nada. Y bueno, salimos, me fui hacia el trabajo, le hablé al manager después de los apartamentos, qué pasaba, arreglaron el problema, pero ese día comenzaron las cosas como a salir, como lo digo, a salir mal, ¿no? Todo. Me mandaron para un lugar con personas que a mí nunca me habían enviado a trabajar. En una de esas casas en las que estábamos trabajando, la escalera se resbala, casi caigo sobre una ventana de vidrio. Y pues si hubiera caído ahí, hubiera sido algo bastante terrible. Después de eso, le llaman a los muchachos con los que yo andaba. De alguna forma logré detenerme y no caí. Después de eso, a los muchachos con los que yo andaba, pues a ellos le llaman y le dicen, manden a Eliseo para otra ciudad. Van a llegar por él a traerlo. Y en esa ciudad, pues ocurrió, estábamos trabajando y de repente, pues prácticamente mi mundo queda completamente en oscuridad. No recuerdo hasta el día de hoy, ya pasaron casi 12 años. Y hasta este momento yo no recuerdo absolutamente nada de lo que pasó allí en ese lugar. Solamente lo que me han contado mis compañeros, los que andaban conmigo, dicen de que una de las puntas del metal que yo cargaba toca los cables de alto voltaje y lo que eso hace es que conduce la electricidad, la energía hasta mi cuerpo e inmediatamente mi camisa queda envuelta en llamas. Es lo que mis compañeros dicen. Y todos con quienes yo he hablado me dicen,
de esto, de algo así, no, nadie sobrevive. Porque las investigaciones decían de que lo que corrían por esos cables eran aproximadamente 17,000 voltios. Entonces era un poder de energía bastante fuerte, al punto que cerca de 5,000 familias, me parece que decían, en los periódicos quedaron absolutamente en la oscuridad, sin energía eléctrica. Pues en ese tiempo, en ese tiempo me pasa esto de lo que yo, como se los comenté a nuestros amigos que me han dado el privilegio de estar aquí. Es algo sobre lo que yo nunca hablo, es algo sobre lo que yo hablé una vez en mi iglesia, una tan sola vez, porque es algo que me quiebra completamente por dentro, no porque haya sido una experiencia horrible, sino que porque veo lo maravilloso que es Dios en nuestras vidas. En ese tiempo, cuando eso ocurre, me llevan al hospital y quedo completamente inflamado de todo mi cuerpo, mis órganos internos, mis pulmones, y me mantienen en coma por 11 días, en coma inducido por 11 días, mientras la inflamación de mi cuerpo bajaba. En ese tiempo que yo estaba en coma, en ese tiempo que me mantuvieron así sedado, prácticamente para que yo pudiera resistir aquel dolor, solamente estoy yo en mi cama, hay muchos cables conectados a mí, estoy vendado completamente como si algo trágico me había pasado, como si mi cuerpo estaba destruido completamente. Mis ojos están vendados completamente, todo mi cuerpo, pero sé que hay cables, sé que hay una cama, y de alguna forma yo sé que ahí hay una puerta, sé que ahí hay una cama, que ahí hay una silla y que ahí hay alguien sentado mirándome. Entonces, no sé cómo, no puedo explicarlo, no puedo explicar cómo. Yo sé que allí hay una persona que está sentada mirándome. Puedo ver a esa persona, y es la parte que yo no entiendo hasta hoy. Puedo ver a esa persona que está sentada y sé que me está mirando, pero no puedo ver su rostro, no puedo saber quién es, no puedo saber cómo es aquella persona en realidad, pero yo puedo ver que esa persona está ahí. Recuerdo, cuando yo fui niño, yo tuve muchas pesadillas. Yo era muy miedoso cuando era niño. Era muy miedoso, tuve muchas pesadillas, soñaba de todo. Y siempre cuando me iba a acostar, yo recordaba que iba a tener una pesadilla y que iba a amanecer y me iba a asustar mucho. Y recuerdo que cuando veo a esa persona ahí, me asusto mucho. Cuando veo a esa persona sentada ahí, yo me asusto mucho. Yo no quería hablar, yo no quería respirar, no quería hacer absolutamente nada porque estaba bien asustado. Y para ese tiempo, yo recuerdo que una de las canciones que resonaba en mi mente era esa canción que dice: yo sé que estás aquí y siento tu caminar, te mueves entre el pueblo trayendo sanidad. Y yo recuerdo que de alguna forma esa canción resonaba, y nunca en mi vida había escuchado esa canción o le había puesto atención a lo que decía. Pero en ese momento, esa canción me llenaba, y no sé cómo explicarlo, pero era algo que no puedo describirlo, en verdad, no puedo describirlo. Un día recuerdo que estaba temblando de frío. Parecía como que toda aquella sala, todo aquello estaba congelándose, y yo estaba completamente temblando de frío. Y cuando yo estaba así, yo recuerdo que esa persona se levantó, y lo único que esa persona hizo fue que con su dedo tocó la punta de
la punta de su dedo tocó mi mano, un pequeño toque, y como que inmediatamente, como que un fuego llenó todo lo que era mi cuerpo, y mi cuerpo volvió a su temperatura normal. Dice mi esposa de cosas como esas pasaron durante yo estaba en coma. En una ocasión yo tenía mi cuerpo que estaba ardiendo y yo sentía que me quemaba en ese espacio en donde yo estaba. Y esa persona, de la misma forma que la vez anterior, venía, me tocaba y mi cuerpo recobraba la temperatura que debía tener. Dice, esto a mi esposa yo no se lo había contado todavía, y dice que en una ocasión los médicos pusieron, o varias veces más bien, pusieron el aire acondicionado a todo lo que podía dar, lo más helado que podía dar, porque yo tenía una gran fiebre. Y en una ocasión, una de las enfermeras se acercó a ellos y les dijo, no sé qué es lo que ustedes están haciendo, pero continúen porque está funcionando. La temperatura le está bajando. Y lo que ellos estaban haciendo era que estaban orando. Para que mi cuerpo volviera a su temperatura normal. Pero el punto de todo eso es que esa persona que estaba sentada ahí, yo podía sentir cuando esa persona caminaba hacia mí, cuando me tocaba y cuando mi cuerpo quedaba completamente restaurado otra vez. Con el tiempo, esa estancia allí ya era de todos los días. Esa persona siempre estaba ahí y siempre tenía sus ojos puestos en mí. Siempre me estaba mirando. No tiraba su mirada para otro lado, me estaba viendo a mí. Y eso los primeros días me asustaban. Los primeros días yo sentía miedo. Los primeros días no quería estar ahí. Porque esa persona siempre me estaba mirando. Y yo no podía hacer nada, no podía moverme, no podía hablar, no podía ver, no podía hacer absolutamente nada. Pero esa persona estaba ahí mirando. Eso pasó todos los días, y era lo mismo, y era igual. Con el tiempo de estar ahí, con los días de estar ahí, comenzó a hacerme falta la presencia de esa persona, porque cada vez que de alguna forma yo entendía que le llegaba la noche, esa persona salía por la puerta que había, esa persona salía y se iba. Y prácticamente era el tiempo en el que yo dormía, en ese espacio en el que yo me encontraba. Y con el tiempo comenzó a hacerme falta mirar a esa persona ahí. Recuerdo que un día yo tuve muchas preguntas en mi mente. Cuando pasan esas cosas, uno siempre tiende a pensar, bueno, ¿y qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿En qué fallé? Como decía Job, si yo he pecado, Señor, dime en qué yo he pecado. Decía Job, dime en qué yo he pecado, porque Job decía, yo no me acuerdo en qué fue en lo que yo fallé. De la misma forma, en mi mente se formaron preguntas como, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que me pasó a mí? ¿Cuál fue mi pecado? ¿Qué fue lo que yo hice? Y recuerdo que una noche esa persona se levanta y va a la puerta, abre la puerta y se queda parado en la puerta. Y solamente sentí sus palabras que me dijo, yo tengo todas las respuestas para todas las preguntas. Y yo recuerdo que yo solamente me mantuve en silencio. Traté de limpiar mi mente con todo lo que tenía allí. Traté de quedarme en silencio sin decir nada.
Y esa persona se fue. Pero al día siguiente, justo cuando estaba a punto de marcharse otra vez, se paró en la puerta otra vez, y me dijo, yo tengo todas las respuestas para todas tus preguntas. Cuando él dijo esto, yo solo recuerdo que dentro de mí grité lo más fuerte que pude. Y solamente le pregunté, Dios mío, ¿por qué esto me tenía que haber pasado a mí? ¿Por qué esto me tuvo que pasar a mí? Y recuerdo que al nomás hacerle esa pregunta, ¿por qué esto me pasó a mí? ¿Por qué me pasó eso a mí? Solamente recuerdo que me quedé llorando ahí por mucho tiempo. Me quedé llorando por mucho tiempo. Me quedé llorando ahí por no sé por cuánto tiempo, pero fue mucho tiempo. Y una vez que hubo terminado, que dejé de llorar, una vez que dejé de llorar, esa persona me dijo, todo el tiempo tú hablaste de las sanidades que Dios hacía en otros y de cómo Dios sanaba y cómo Dios libraba. Pero ahora de lo que tú vas a hablar es de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu propia vida. Cuando yo escuché esas palabras, yo solamente lloré más y no me pude contener de ninguna forma. Y cuando dejé de llorar, él volvió a repetir las mismas palabras otra vez y me dijo, yo tengo todas las respuestas a todas tus preguntas, porque en mi mente todavía había una pregunta que yo quería hacerle. Y recuerdo que yo no dije nada. Al igual que en la primera vez yo le dije, Señor, ¿por qué esto me pasó a mí? Pero la segunda vez yo sé que yo no dije nada. No hablé, no dije absolutamente nada. Pero esa persona me dijo, esta es la respuesta para tu siguiente pregunta. Me dijo, esto no fue un castigo. Esto solamente fue un regalo que quise darte. Y podríamos, y lo que toda mente piensa, y lo que en ese momento yo pensé, bueno, ¿qué tipo de regalo era este? ¿Qué tipo de regalo me daría alguien de esta forma? Y solo recuerdo que me dijo, estas cosas tú ahora no las entiendes. Estas cosas ahora tú no las entiendes. Pero va a llegar un momento en que las vas a comprender. Y todo esto, yo no lo recordé en el instante que me despertaron en el hospital, que me quitaron los medicamentos que me mantenían dormido. Esto yo lo recordé como 1 año y medio después. De repente iba en mi carro cuando comenzaron a venir imágenes a mi mente. Recuerdo que llegué a mi casa casi llorando y le dije a mi esposa, por favor, dime que no estoy loco, por favor, dime que no estoy loco por lo que estoy pensando. Y dije yo, ¿cómo pueden darme un regalo y de esta forma? Mi cuerpo había quedado completamente quemado, mi cara completamente diferente. Y cuando esta persona estaba yéndose, yo sentí que de alguna forma ese era el último día que veía a esta persona. Yo sentía que era el último día que la veía. Y solo recuerdo que con mi mente yo le decía, por favor, no te vayas. Y con mi corazón yo le decía, por favor, no te vayas. Por favor, no te vayas. Tengo miedo de quedarme solo. Y en realidad
tenía mucho miedo quedarme solo en esa habitación. Solo recuerdo que le decía, no te vayas, por favor, no te vayas. Y por primera vez recuerdo que esa persona volvió su mirada hacia mí. No pude ver su rostro, pero sí pude escuchar unas palabras que hasta el día de hoy las tengo en mi corazón, las tengo en mi mente y nunca las voy a olvidar. Y solamente recuerdo que esa persona me dijo, yo siempre voy a estar contigo. Todos estamos llorando, mira, yo también. Dios siempre está con nosotros. En esas cosas que no entendemos. Nunca en mi vida tuve tanta convicción. Nunca en mi vida tuve tanta convicción de que Dios está presente en mi vida como en ese momento. Nunca, jamás en mi vida yo tuve tanta convicción de que Dios está conmigo donde quiera que yo estoy hasta ese momento. Y yo ciertamente sí había leído que le dice Jesús a sus discípulos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero nunca había experimentado sentir que Dios realmente a mí me lo estaba diciendo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y por primera vez recuerdo, por primera vez en mucho tiempo, en ese lugar, allí en ese momento, sentí una paz tan grande que jamás había sentido en mi vida, como si estaba protegido por todo, como si no tenía absolutamente nada de qué temer en ese lugar, porque recordé esas palabras, porque escuché esas palabras, que Él me dijo que siempre iba a estar conmigo. Yo no sé, fue Dios, fue un ángel, fue Jesús, fue un enviado de Él. No sé quién fue, pero lo que yo sé es de que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo. Ha prometido protegerme, ha prometido estar conmigo y eso es lo que yo creo. Eso fue lo que pasó en mi vida. Es una escena que como el día de ayer o como el día de hoy por la mañana lo recuerdo tan claro como si pasó hoy en la mañana fue que ocurrió. Tanto así me acuerdo de eso. Y yo sé, Dios está con nosotros en todo momento. Amén. Amén. Dios está con nosotros en todo momento. Qué impresionante. Oye, y cuéntanos. O sea, Dios te dijo que eso era un regalo. O sea, la persona que estaba ahí contigo te dijo que era un regalo. Y en ese momento tú no lo entendías. No lo entendí. Pero hoy tú ves ese regalo, o sea, lo comprende sí. Tu mente. Ahora sí. Es que Dios, como lo hablamos en alguna ocasión con ustedes, Dios habla de diferentes formas y usa diferentes medios para comunicarse. Pero ahora, y seguido lo comento con mi esposa. Como decía Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Cuando él sentía las marcas de los latigazos, él sentía que era Cristo. Ahora, cuando yo me veo al espejo, lo primero que yo me veo no es la cara, ¿verdad? Porque mi cara no cambió mucho, pero sí me veo todo este brazo está completamente marcado, diferente, y esto ahora entiendo que es la muestra del amor de Dios en mi vida. Es la muestra del amor de Dios en mi vida. Con mucha gente que he hablado, me dicen, mira, eso es para que te hubieran cortado el brazo, para que te hubieran cortado el pie. En el pie tengo una pequeña cicatriz donde me pusieron una pequeña parte de piel porque dicen que la energía prácticamente salió por ahí. Al instante que la energía entra por el cuerpo, busca por dónde salir.
Entonces me dicen de que posiblemente me hubieran amputado el pie o me hubieran me hubieran tenido que cortar el brazo. Pero aquí yo entiendo que Dios fue grande. Verdaderamente fue un regalo, y esto me ayuda a saber de que Dios está conmigo siempre, a saber que Dios está conmigo siempre. Gracias le doy a Dios porque son las cosas que me hacen recordar que Dios estuvo ahí conmigo. Esas son las cosas que tal vez si no tuviera absolutamente nada en mi cuerpo, ni recordara ese accidente, ni me pasara esto, ni sintiera la bendición que siento de tener hoy, de tener nada, todo lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. Este brazo, así como está, esa es la muestra del amor de Dios. Y aquellas palabras, cuando me dijo, estas palabras ahora no las entiendes, pero un día vas a entenderlas, ahora las entiendo. Wow. Las entiendo, porque Dios, el amor de Dios es grande y se manifiesta de diferentes formas. Amén. Oye, Eliseo, si mal no recuerdo, otra de las cosas que le decías a Dios, espero no recordarlo mal, era que tú querías recuperar tu voz para cantarle. Cuando estaba en mi casa, ya estaba, a ver si llegaba con mi esposa, fue algo duro. En ese tiempo mi cara estaba completamente rosada, color rosado. Sí. Color rosado. Cuando yo me veía al espejo, en mi brazo, tú solamente veías una cosa amarilla que lo rodeaba, y era pues que toda la piel que me habían puesto todavía tenía partes que no estaban curadas. Eso era un dolor tan grande que sentía cada vez que me bañaba. Era un dolor en mi rostro cada vez que salía, y el reflejo del sol, y a causa del fuego mis pulmones quedaron afectados. Cuando me despertaron, yo no podía hablar. Hablaba 2, 3 palabras, 5 palabras, y ya estaba bien cansado porque mis pulmones estaban muy mal. Mi voz, yo no puedo hacer voces muy altas. Recuerdo que, si ustedes conocen de los voceros de Cristo, recuerdo cómo me gustaban esas canciones, y yo me elevaba en esas canciones tan fuerte. Eso es algo que prácticamente perdí. Ya no puedo elevar mi voz tan alto. Y yo recuerdo que cuando llegamos a la casa, yo me veía al espejo, y yo a veces dentro de mí mismo yo lloraba y decía yo, ¿cómo quedé? Porque, como les digo, yo no entendía hasta ese momento los planes o los propósitos de Dios en mi vida. Y yo recuerdo de que a veces escuchaba una canción que dice: y tu amor me llena una vez más, al poderte hoy cantar. Y yo recuerdo que cuando yo escuchaba esa canción, yo solo me ponía a llorar, porque yo decía, yo no voy a volver a poder cantar. Porque en ese tiempo a mi esposa, cuando le gritaba del cuarto que necesitaba algo, ella no me escuchaba porque no tenía voz prácticamente. Entonces yo decía, yo no voy a poder volver a cantar, yo no voy a volver a cantar. Pero conforme pasó el tiempo, comenzó Dios a ir trabajando en mi vida, comenzó Dios a aclarar mi voz, y pues gracias a Dios que hoy cantamos para la gloria de Dios. Hoy cantamos, tal vez no con notas muy altas, ¿verdad? Pero cantamos y alabamos a Dios de corazón. Wow. Y todo, pues, dice la Biblia que los que aman a Dios, todos bien. Y pues Dios ha sido bueno en mi vida. Y ese es algo que yo creo que hasta los hermanos de mi iglesia hasta se aburrieron ya de escucharme decir. Cada vez que me dan el tiempo, yo les digo, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Y yo les digo, yo sé que Dios es bueno, Dios ha sido bueno. Y pues porque yo realmente creo que Dios es bueno. Ay, qué fascinante lo que hace el Señor. Oye, Eliseo, ¿y tú qué le dirías a alguien que está viviendo el día de hoy una situación como lo que tú viviste? ¿Cuáles serían tus palabras hacia esa persona? Sí, en los momentos de desesperación, yo creo que es muy difícil, si yo no soy la persona que estoy pasando por el problema, entender completamente lo que esa persona está sintiendo en ese momento.
yo recuerdo que pues yo le decía a mi esposa, mira cómo yo he quedado, yo hasta me decepcionaba de mí mismo para ella. Yo me decepcionaba de ver, yo decía, mi esposa no merece a alguien como yo, pues en ese tiempo todo se me inflamó, mis labios estaban bien grandes, más de lo que los tengo, y pues tal vez yo me sentía mal, pero pues realmente lo que pasa en nuestras vidas pasa con un propósito y Dios se cumple y las cosas no se cumplen en el tiempo que nosotros queremos, se cumplen en el tiempo que Dios quiere. Dios fue bueno, Dios ha sido bueno conmigo y Dios lo ha mostrado, Dios ha sido bueno. Posiblemente alguien esté pasando por la misma situación y yo no voy a negar que esa persona va a sentirse mal, pero Dios está ahí presente. O sea, no estamos solos, está Dios con nosotros todo el tiempo. Tal vez lo único que falta es que nosotros nos dejemos sentir, nos dejemos abandonar en sus brazos. Tal vez es lo que nos hace falta, pero Dios siempre está conmigo. Nunca jamás, nunca en mi vida yo sentí a Dios tan cerca como en ese momento. Y no estoy hablando de que no haya sentido a Dios en oración, porque yo en las oraciones yo sentía a Dios, sentía su bendición en mi vida, sentí muchas veces como que alguien llegaba y me abrazaba, pero nunca lo sentí tan cerca como en esta ocasión. Entonces, yo creo que Dios siempre está con nosotros, Dios siempre está con nosotros ahí. La cosa es que el problema ahí es de que Dios sí, tal vez nos volviéramos tanto como Tomás, ¿verdad? Porque si no vemos, no vamos a creer. Pero Dios siempre está con nosotros, Dios siempre está conmigo. Aunque yo le sentí muchas veces, jamás le sentí tan intensamente como en esa ocasión. Así que lo que yo le diría a alguien que esté pasando por esta situación es que hay que esperar pacientemente en Dios, porque Dios tiene la solución. Y las bendiciones postreras son mucho mejores que las primeras, y eso lo puedo asegurar. Amén, amén. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste pues en el hospital? O sea, desde el día que te llevaron así de emergencia. ¿En coma o en el hospital? En el hospital, o sea, contando tu tiempo en coma y todo el tiempo de recuperación, de injertos, porque también me acuerdo que te habían te quitaban piel del costado o de la pierna para ponerte en el brazo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste ahí hasta regresar a tu casa? Eso fue bastante rápido. Yo lo sentí demasiado rápido, pero ya me quería ir a mi casa, porque fueron 21 días nomás. Únicamente fueron 21 días. Sí, 11 días en el coma inducido y 11 días después me fui para mi casa. Un día llegó, ya extrañaba la comida de la casa. Las pupusas. Lo único que me daban a comer eran pequeños cubitos de hielo, porque por el daño que había tenido en todo mis órganos internos, mis pulmones, mi garganta, o todo lo que, o sea, por esa razón me daban cosas, solamente eso, como cubitos de hielo. Y pues yo decía, yo ya quiero comida de verdad, yo quiero comida que sea comida de verdad, decía yo, no quiero eso. Y pues como a los 21 días exactamente me preguntó el doctor, ¿quieres irte ya para tu casa? Y yo le dije, ya me quiero ir. Y pues me llevaron, nomás se le encargaron a mi esposa mucho, que me tuviera mucho cuidado, que me cuidara, que ella tenía que bañarme, que ella tenía que cuidarme y vigilarme siempre. Dormía no sé cómo podría decirlo, pero era con algo que sujetaba mi brazo para que lo mantuviera derecho toda la noche en una sola posición, porque si en esa parte de acá, si el brazo lo llegaba a mantener así, podía quedarse así encogido todo el tiempo. Y he visto muchas personas de que andan con sus brazos así. Algunos es porque han tenido quemaduras y la piel se les ha encogido a tal grado que han quedado sus manos así, en sus brazos así. Entonces a mí me pusieron algo y yo tenía que estar así todo el tiempo, y mi esposa era la que se encargaba de que yo estuviera así todo el tiempo. Entonces fueron 21 días
Y aparte de eso, después la recuperación en casa fue bastante también, porque incluso me hicieron una cirugía más en este brazo como 1 año y medio después. Me hicieron una cirugía en este brazo para que lograra mantenerlo derecho y no se quedara encogido por esta parte de acá, por el gonce del brazo. Wow. Wow. Ay, pues qué tremendo, ¿no? Y algo que decías al principio, que cada vez que te acuerdas de esto es como si lo vivieras. Y yo digo, Señor, cuántas cosas tan padres tú haces, pero a veces a nosotros por el quehacer de la vida se nos olvida, ¿no? Y así es. Y el recordarlo que Él ha hecho, que Él es bueno, que Él está. Y, o sea, tu historia es, cada vez que la recuerdas, te quebranta, pero cuántas cosas no ha hecho el Señor con cada uno de nosotros que a veces se nos olvida, ¿no? Sí, y Él siempre está. Así es. Yo, básicamente, yo contar mi testimonio de que estuve en el hospital, de que la recuperación fue dura, que la recuperación en el hospital fue dura, porque eso fue otra parte que, le digo a mi esposa cada vez que veo un hospital, yo no me gustan los hospitales, porque recuerdo tal vez aquello, cuando me estaban bañando y me estaban quitando la piel, a veces el medicamento tal vez me lo ponían y limitado, y cuando estaban terminando de curarme, el efecto estaba pasando y comenzaba a sentir como que eran punzadas de agujas que entraban en la piel. Entonces fue una recuperación ahí en el hospital bastante dolorosa, a pesar de que ellos tenían los medicamentos. Y pues nada de todo eso, de contar testimonio, mi testimonio me quebranta tanto como recordar ese espacio ahí en el que yo estuve. Nada, es por eso, como lo dije al principio, no me es nada fácil, recordarlo es muy fácil, contarlo es bastante difícil, no porque ha sido duro, sino porque fue una experiencia realmente maravillosa la que pasé en ese momento, porque tuve más respuestas de las que jamás tuve en mi vida. Wow. Y así, porque a pesar de que si esa persona solamente me respondió 2 de mis preguntas, yo creo que en esas 2 preguntas me respondió todas las demás preguntas que yo tenía en mi vida. Entonces, pues, por esa razón es de que esa experiencia, yo digo, esa la guardo aquí en mi corazón y no la voy a olvidar tan fácil. Y no me es fácil contarla, Ya he tratado de grabarla en video, ya he tratado de grabar ese testimonio en video, pero no puedo, es demasiado, siento que es demasiado. Wow. Siento que es demasiado y no logro llegar nunca hasta el final. Es algo muy grande que pasó, es muy grande, algo muy grande que pasó en mi vida. Y gracias a Dios por eso. No, pues gracias por aceptar nuestra invitación y por querérselo platicar a todos nuestros amigos. Decía alguien por ahí, a un cristiano no le pasan cosas malas, ¿verdad? Porque Dios es Él es quien nos sostiene con su mano. En un momento de mi vida yo vi que todo se me había venido encima. Ese día todo me salía mal y en realidad todo no estaba saliendo mal. Todo estaba saliendo de acuerdo al plan que Dios tenía ya para mi vida. Entonces no era que la energía en mi casa se hubiera ido, no era que me iba a caer de una escalera sobre una ventana, no era de que me mandaran con personas extrañas a trabajar a una ciudad donde nunca había ido. No, todo iba de acuerdo al plan que Dios ya tenía para mí ese día. Así que Dios es bueno. Dios es bueno. En mi vida Dios es bueno. Por eso lo repito una y otra vez, porque Dios ha sido bueno. Sí, Dios es bueno. Sí, así es. Así que pues yo creo de que a todos nos llega la desesperación en algún momento, en alguna ocasión, pero tenemos que ver de que Dios está al cuidado de nosotros. Dios Amén. Está ahí, no lo vemos porque ahorita no puedo verlo, pero si en ese momento, en esa habitación yo estuviera en esta habitación, yo sé que Él está ahí, solamente que no podemos verlo con nuestros ojos
terrenales, pero Dios está con nosotros todo el tiempo. Wow. Amén. Pues vamos a decir juntos, Dios es bueno. Además que así se llama este testimonio, ¿no? Dios Así bueno. es, así se va a llamar este testimonio. Bueno, así ya se llamó. Así ya se llamó. Muchas gracias, Eliseo. Gracias a todos nuestros amigos y los esperamos hasta el siguiente testimonio. Amén. Adiós. Adiós.